irguiera contra ella. El hombre se defiende de la noción de ser un objeto impotente en el curso del universo. ¿Acaso el carácter legal de los acontecimientos que se manifiesta de manera más o menos clara en la naturaleza inorgánica debería cesar de verificarse ante las actividades de nuestro cerebro? Einstein consideraba que esta posición era la única compatible con las enseñanzas de la ciencia, pero dicha concepción nos resulta tan difícil de aceptar como lo era para Epicuro, y tanto más cuanto que desde el siglo XX el pensamiento filosófico se ha interrogado más y más sobre la dimensión temporal de nuestra existencia, como testimonian Hegel, Husserl, William James, Bergson, Whitehead o Heidegger. Si para los físicos que seguían a Einstein el problema del tiempo estaba resuelto, para los filósofos seguía siendo la interrogante por excelencia, en la que se jugaba el significado de la existencia humana. En uno de los últimos libros, L'Univers Irresolute, el universo indeciso, Karl Popper escribe: considero que el determinismo laplaciano, confirmado como parece estarlo por el determinismo de las teorías físicas y su éxito brillante, es el obstáculo más sólido y más serio en el camino de una explicación y una apología de la libertad, creatividad y responsabilidad humanas. Sin embargo, para Popper el determinismo no solo pone en cuestión la libertad humana, torna imposible el encuentro de la realidad, vocación misma de nuestro conocimiento. Popper escribe más adelante que la realidad del tiempo y del cambio han sido siempre para él el fundamento esencial del realismo. En Le Possible et le Réel, Henry Bergson pregunta: ¿para qué sirve el tiempo? El tiempo es lo que impide que todo sea dado de una vez. Aplaza, o más bien es aplazamiento. Por lo tanto, debe ser elaboración. ¿No será entonces el vehículo de creación o elección? ¿Acaso la existencia del tiempo no probaría que hay indeterminación en las cosas? Para Bergson, igual que para Popper, realismo e indeterminismo son solidarios, pero esa convicción tropieza con el triunfo de la física moderna, al punto que el más fructuoso y riguroso de los diálogos que hayamos comprendido con la naturaleza desemboca en la afirmación del determinismo. La oposición entre el tiempo irreversible y determinista de la física y el tiempo de los filósofos terminó en conflictos abiertos. Hoy, la tentación es más bien hacia un repliegue y se traduce en un escepticismo general acerca de la significación de nuestros conocimientos. Así, la filosofía postmoderna predica la deconstrucción. Rorty, por ejemplo, pide transformar en temas de conversación civilizada los problemas que han dividido nuestra tradición. Por supuesto, según él, las controversias científicas demasiado técnicas no tienen cabida en esta conversación. Pero el conflicto no solo opone a las ciencias y la filosofía, opone la física al resto de nuestro saber. En octubre de 1994, la revista Scientific American dedicó un número especial a la vida en el universo.
En todos los niveles, en cosmología, geología, biología o en la sociedad, se afirma cada vez más el carácter evolutivo de la realidad. En consecuencia, debería esperarse que se planteara la pregunta sobre cómo entender ese carácter evolutivo en el marco de las leyes de la física. Un solo artículo escrito por el célebre físico Steven Weinberg discute ese aspecto. Sin embargo, Weinberg escribe: sea cual sea nuestro deseo de poseer una visión unificada de la naturaleza, no cesamos de tropezar con la dualidad del papel de la vida inteligente en el universo. Por una parte está la ecuación de Schrödinger, que describe de manera perfectamente determinista cómo evoluciona en el tiempo la función de onda de cualquier sistema. Y en forma independiente hay un conjunto de principios que nos dice cómo utilizar la función de onda para calcular las probabilidades de los distintos resultados posibles producidos por nuestras mediciones. ¿Nuestras mediciones? ¿Acaso ello sugiere que somos nosotros con nuestras mediciones los responsables de lo que escapa al determinismo universal? ¿Estaríamos, por tanto, en el origen de la evolución cósmica? También Stephen Hawking defiende este punto de vista en Breve Historia del Tiempo. Allí expone una interpretación puramente geométrica de la cosmología. De alguna manera el tiempo solo sería un accidente del espacio. Pero Hawking entiende que no es suficiente. Necesitamos una flecha del tiempo para dar cuenta de la vida inteligente. Así, tal como muchos otros cosmólogos, Hawking se vuelve hacia el principio antrópico, principio por lo menos tan arbitrario como el clinamen de Epicuro. ¿Cómo entender que tal principio pueda surgir de un universo geométrico estático? Nos retrotrae directamente al dualismo cartesiano, mientras Einstein, aceptando reducir al hombre a un autómata en nombre de la unidad de la naturaleza, se refería a Spinoza. Los físicos contemporáneos que quieren conservar a un hombre capaz de ser el observador que requiere la mecánica cuántica, insertan un principio tan ajeno a su propia concepción del universo como la res cogitans de Descartes lo era a la res extensa. En The Emperor's New Mind, la nueva mente del emperador, Roger Penrose escribe que nuestra comprensión actualmente insuficiente de las leyes fundamentales de la física nos impide expresar la noción de mente en términos físicos o lógicos. Estoy de acuerdo con Penrose. Necesitamos una nueva formulación de las leyes fundamentales de la física, pero esta no debe necesariamente describir la noción de mente. Primero debe incorporar en nuestras leyes físicas la dimensión evolutiva, sin la cual estamos condenados a una concepción contradictoria de la realidad. La respuesta que podemos dar hoy al dilema de Epicuro es enraizar el indeterminismo y la asimetría del tiempo en las leyes de la física. De lo contrario, dichas leyes son incompletas,
tan incompletas como si ignorasen la gravitación o la electricidad. Repetimos, la respuesta que podemos dar hoy al dilema de Epicuro es enraizar el indeterminismo y la asimetría del tiempo en las leyes de la física. De lo contrario, dichas leyes son incompletas, tan incompletas como si ignorasen la gravitación o la electricidad. El objetivo de este libro es presentar una formulación de la física que familiarice al lector con una descripción de la naturaleza capaz de otorgar su lugar a las leyes, pero también a la novedad y la creatividad. Al comenzar este capítulo mencionamos a los presocráticos, los antiguos griegos. En efecto, nos legaron los ideales que han guiado nuestra historia, la inteligibilidad de la naturaleza, o como escribe Whitehead, formar un sistema de ideas generales que sea necesario, lógico, coherente y en función del cual todos los elementos de nuestra experiencia puedan ser interpretados, y la democracia cimentada en el supuesto de la libertad, creatividad y responsabilidad humanas. Estamos muy lejos, por cierto, de cumplir ambos ideales, pero por lo menos de ahora en adelante podemos juzgar que no son contradictorios. Punto. Pasamos al capítulo 2, más adelante.